Entonces, bueno, buenas tardes a todos. El tema de hoy es leucoplasia. Entonces, tenemos que la leucoplasia fue mencionada desde... déjenme ponerle grabar. Ya. Tenemos que la leucoplasia fue mencionada desde 1969 en revisiones clínicas y fue definida por primera vez como tal en 1978 por la OMS como una mancha blanca o una placa que no puede ser caracterizada clínica o patológicamente como cualquier otra enfermedad. Desde esa fecha, la definición no ha cambiado tanto, solamente pues han agregado algunos detalles y en 1994 hubo un simposio internacional en Suecia acerca de la definición de este padecimiento. Entonces, lo que cambió aquí es que se le agregó que la leucoplasia no puede ser asociada con una causa física o química, excepto el tabaquismo, y que puede llegar a convertirse en cáncer. De hecho, pues ahorita vamos a ver más adelante que el tabaquismo es como el único factor de riesgo que se ha visto como una correlación y en otros no tanto. En el 2007, el nombre de leucoplasia deberá limitarse para el diagnóstico clínico, definido por la exclusión de alguna otra lesión color blanco, como puede ser el líquen plano oral, el neo esponjoso blanco, la estomatitis nicotínica, leucoedema, entre algunos otros. En el 2012, Van der Waal propuso una nueva definición que parece un poco más oportuna, que incluye la confirmación histológica, que dice que la lesión es una lesión predominantemente blanca o una placa de un comportamiento cuestionable cuando ya se excluyeron clínica e histopatológicamente cualquier otra enfermedad o desorden que incluya pues esta coloración blanca. Eh, en cuanto a la incidencia, es difícil de estimar. La tasa de prevalencia en el 2003 varió entre 1.7 y 2.7 en la población general. Se ha visto que estas lesiones no dependen de la edad, sin embargo, se ha visto también que en países desarrollados parece afectar a individuos entre la cuarta y séptima década de la vida. Y esta edad se adelanta en países en vías de desarrollo por 5 a 10 años. Y la distribución por sexos varía según la distribución del hábito tabáquico, aunque puede llegarse a unificar en una proporción de 3 a 1 en cuanto a hombres y mujeres. Entonces, en cuanto a la etiología, pues es multifactorial, pero el tabaquismo y alcoholismo se ha visto principalmente que el tabaquismo es el principal factor involucrado. Como vimos previamente, pues incluso se menciona como dentro de la definición. El papel de este se ha confirmado tanto de manera experimental como clínica. La importancia de este factor se ve confirmada por la mejoría y en muchos casos incluso la desaparición de las lesiones cuando el paciente evita el hábito tabáquico. Y el alcohol se cree que es un factor de riesgo independiente y su importancia en la etiología pues es controvertida, o sea, realmente no ha habido como una asociación. Ahora, algunos otros son, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. O sea, este factor ha generado pues mucha atención reciente, pero pues faltan más estudios con muestras mayores para una adecuada validación. Los estudios que existen pues son en muestras muy pequeñas. Otra es la infección por el virus del papiloma humano, que se ha visto que la evidencia del papel del virus del papiloma humano también es controvertida, pero se ha asociado como un promotor de la leucoplasia, pero no como un factor causal, o sea, hace que aumente o más bien prolifere o inicie esta enfermedad, pero no es como un factor causal por sí solo. Se ha identificado DNA de este virus en un 9.6% de laringes sanas, pero se ha encontrado en un 23.6% de los pacientes con leucoplasia. Algunos otros factores de riesgo son la laringitis crónica, la exposición industrial al polvo, el abuso vocal y la deficiencia nutricional de vitaminas. En cuanto a las características histopatológicas, pueden presentar un patrón histopatológico variable que va desde hiperkeratosis sin displasia epitelial hasta una displasia severa.
con fenómenos de atrofia o hiperplasia epitelial. Hay muchas clasificaciones histológicas, sin embargo, para cuerdas vocales se usan la de Lubjana y la de la OMS. De hecho, pues la mayoría de la información que se encuentra de leucoplasia es en cuanto a leucoplasia oral, no tanto en cuerdas vocales. Entonces tenemos la primera clasificación, que fue creada por Cambic y Lennart en 1971 y va a dividir el epitelio laringio hiperplásico en 4 grados. El primero es una hiperplasia simple, en donde hay un proceso hiperplásico benigno con un aumento del grosor de la capa de células espinosas. El componente celular basal y parabasal van a permanecer sin cambios. El segundo es una hiperplasia anormal. Hay un aumento benigno de las capas basal y parabasal, extendiéndose hasta la mitad del grosor total del epitelio, conservando la estratificación. El núcleo de las células puede estar alargado, pero se mantiene una distribución uniforme de la cromatina nuclear. El tercer grado es una hiperplasia atípica o un epitelio de riesgo, en donde va a haber una alteración reconocible de las células epiteliales hacia la malignidad a pesar de que la estratificación se mantiene. El radio nuclear citoplasma está aumentado y va a haber un aumento en las figuras mitóticas. Y van a estar estas figuras mitóticas en los 2/3 del epitelio arriba de la membrana basal. Y ya el cuarto, pues, es el carcinoma in situ, que es un carcinoma sin invasión y va a haber 3 cambios principales, que es la pérdida de la estratificación, alteraciones celulares marcadas y va a haber mayor número de figuras mitóticas. Y esta es la clasificación de la OMS, que la divide en 5. En el primero tenemos la hiperplasia de las células escamosas, que va a haber un aumento en el número de las células con estratificación regular, sin una atipia celular. Después tenemos una displasia leve, donde va a haber alteraciones en la arquitectura limitadas al tercio inferior del epitelio con una ligera atipia citológica. Después tenemos la displasia moderada, donde va a haber una alteración en la arquitectura extendiéndose al tercio medio del epitelio con anormalidades nucleares más marcadas que en la leve, pero no va a haber una mitosis todavía anormal. Y después tenemos la displasia severa, donde hay alteraciones en la arquitectura, extendiéndose más de 2/3 del epitelio con atipia citológica asociada. En el epitelio va a haber anormalidades nucleares marcadas y va a haber una presencia de pleomorfismo nuclear, así como mitosis en el epitelio. Y esto se va a asociar con una disqueratosis. Y tenemos finalmente el carcinoma in situ, igual que en la clasificación previa, pero en estas, bueno, se refiere como un grosor completo con anormalidades en la arquitectura en las capas celulares viables, acompañado de una atipia citológica pronunciada. Entonces, como vemos, pues estas clasificaciones son como más histopatológicas. En el 2017, OMS dicotomizó 2 grados en cuanto a la displasia. Una es la displasia de bajo grado y la segunda es la displasia de alto grado. La de bajo grado se refiere a anormalidades reaccionales con muy poca o sin atipia celular y raramente va a haber mitosis y disqueratosis débil. Y la displasia de alto grado va a combinar tanto la displasia moderada y severa y se define como una alteración en la arquitectura. En la citología se encuentra un núcleo hipercromático con un radio elevado del núcleo citoplasma, mitosis atípicas fuera de la capa basal y de disqueratosis con células rosas. Y aparte se habla del carcinoma in situ y el microinfiltrante, que se clasifican pues como de manera separada. El in situ son desórdenes raros severos de la arquitectura, atipias celulares y nucleares y múltiples mitosis con atipia. Y después tenemos el carcinoma microinfiltrante, en donde ya hay una ruptura de la membrana basal y una invasión del corion. Y ambas requieren un tratamiento quirúrgico completo. Entonces, pues aquí encontré algunas imágenes para ver pues realmente qué es lo que vamos a ver en un anaso. En esta se describe una leucoplaquia de cuerdas vocales, donde hay nada más una hiperkeratosis e hiperplasia. En estas ya hay también, aparte de la hiperkeratosis, una parakeratosis
y en estas ya se describe con una displasia moderada, en esta que estaba acá abajo. En esta última hay una leucoplaquia laringea, displasia severa de la cuerda derecha y un carcinoma ya de la cuerda vocal izquierda. En estas, aquí la primera que vemos acá, se describe una leucoplaquia de la cuerda vocal izquierda sin displasia. En esta ya hay una cordectomía subepitelial, que es en esta que la ven. En la C, una leucoplaquia de la cuerda vocal izquierda con un carcinoma focal microinfiltrante. Y en la D, una cordectomía subligamentaria. Entonces, hasta aquí alguna duda, porque realmente lo que queda es poco. Algo que quieran comentar, preguntar. ¿No? Bueno, seguimos. Ay, perdón, Jimena. Ah, sí. No sé, o doctora o Jime, quien sea, había leído yo una clasificación donde también la literatura dice que muchas veces en un estadio muy, muy, muy temprano vamos a ver las cuerdas vocales translúcidas. O sea, no vamos a ver una lesión como tal, esa lesión granulomatosa, sino que va a haber una lesión translúcida. No sé usted si haya leído algo de eso, doctora. Pues realmente así como translúcida, pues como dices tú, a lo mejor sí puede ser en fases muy, muy iniciales, en donde haya un poquito nada más de hiperkeratosis y se ve así nada más, pues un poquito la cuerda translúcida. La verdad, generalmente cuando llegan, ya las placas ya son un poquito más grandes, ya están con más queratina y ya un poquito pues más deformadas, no llegan tan en fases tan incipientes, pero pues puede ser, ¿por qué no? Y yo creo De que hecho, lo para mencionaba así, o sea, muy en inicial etapas muy, muy tempranas, cuando todavía histopatológicamente, no hay cambio. ajá. Sí, puede ser, ¿por qué no? Y podría entrar dentro de las Sí, de hecho, así lo clasificaciones en la mencionaba. primera. O sea, que era muy, muy inicial. Sí, pues sí, es, Ajá. puede ser, para qué te digo, generalmente, no, yo no había leído eso y generalmente en donde las encuentras ya así como un poquito ya más avanzadas, así como que ya está un poquito más definida pues la plaquita. Y dice que pues obviamente tienes que hacer diagnóstico diferencial para realmente darle el nombre de una leucoplaquia. Y, y Hola, pues, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Y el hacer O sea, lo que prácticamente había leído es que sí es de manera muy incipiente y que todavía histológicamente esa relación núcleo-citoplasma todavía no estaba representada cuando estaba en esta etapa de translucidez en la clínica durante la NASO. Y otra cosa que decía era que muchos iba a tomar en cuenta si veíamos una lesión translúcida que descartáramos cualquier otra patología, la que sea, para poder mandar al paciente, no sé, a su biopsia, sospechando de esa lesión, cuando nos toque ver un paciente en inicios o incipiente con esta lesión que le había comentado. Sí, de hecho, en las dos primeras etapas, realmente el tratamiento, a no ser, bueno, ahorita que avance su compañera, pero es así como expectante, como, espérate, dale chance a ver cómo evoluciona, ¿no? Y ya en etapas, pues, mucho más avanzadas, así, ahí sí ya hay que entrar y hacer cirugía. Generalmente así como que mucho que les hagamos en etapas iniciales, nada más es estarles checando la lesión para ver cómo avanza.
Lo que pasa, doctora, es que, bueno, a mí me toca el siguiente tema, que es lo de paquidermia. Entonces, de lo que encontré yo respecto a lo que dice Fisio, digo, lo que dice esta Oli, es que hay que recordar un poco la fisiopatología de cómo se van dando este tipo de lesiones, que pasan por un proceso de displasia, un proceso de metaplasia y esto. Entonces, se habla de que en etapas iniciales, como bien dice Oli, la cuerda se puede ver un poco traslúcida y va tomando esta coloración a medida de que va avanzando precisamente en el proceso fisiopatológico y de que va habiendo una acumulación de queratina. A menudo que va siendo hiperqueratosa esta cuerda, va tomando una coloración un poco más blanquecina. Exacto. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que ustedes dicen, con el aumento de queratina, a nivel del repliegue cordal. Y en fases iniciales, como es muy poquita, pues nada más da esa apariencia, a lo mejor, pues nada más así como un poquito translúcida. Y si le toman una biopsia, pues a lo mejor, les vuelvo a repetir, únicamente les van a referir que se encuentra dentro de los primeros estadios, si acaso, o les mandarían a hacer más diagnósticos diferenciales, pero histológicamente, pues no creo que haya así como mucho para encasillarla en alguna cosa que no sea en una etapa muy incipiente o en una etapa 1, si acaso. Gracias, doctora. Pues si quieres continuar, Jimé. O no sé si tengan alguna duda o algo más que hayan leído ustedes, algún comentario. Creo que las que leyeron el artículo o algo, ¿no? Bueno, entonces adelante. Entonces, en cuanto al diagnóstico y la microcirugía terapéutica, pues tenemos que el método estándar en el diagnóstico y el tratamiento endoscópico es la microlaringoscopía, que fue introducida por Klein-Sasser en 1962 y permanece como el método estándar para realizar el diagnóstico. Y esta sí funciona para el tratamiento de lesiones precancerosas y el carcinoma de laringe de manera temprana. Pues la estroboscopía también se puede utilizar como parte del manejo del paciente, ya que esta patología va a producir cambios en la apariencia y del patrón vibratorio de la exploración estroboscópica. Y entonces la microcirugía va a complementar esta examinación estroboscópica al evaluar la extensión de la lesión, así como la infiltración. Se va a realizar bajo anestesia general, con un endoscopio de 30 y 70 grados para evaluar la extensión al piso del ventrículo y de la subglotis. La palpación nos va a ayudar a identificar zonas de induración e infiltración para guiar la biopsia. El único tratamiento curativo, pero sin embargo no se ha demostrado como la eficacia. Hay dos estrategias. La primera es la endoscopía diagnóstica, únicamente con cirugía inicial limitada a biopsiar. O sea, en esta nada más se va a tomar la biopsia, ya se realiza el diagnóstico con esta toma de biopsia y va a ser seguida por una cirugía secundaria de acuerdo a los hallazgos en la biopsia. Y la segunda opción que tenemos es una cordectomía subepitelial diagnóstica y terapéutica. Sí, como que ya son más agresivos. Realmente, pues la verdad es que no me enfoqué tanto en el tratamiento como quirúrgico porque pues al final del día pues es como más, pues sí hay más de esto. Realmente hay más como que en cuanto a la leucoplasia oral que en cuerdas vocales, pero pues es como nada más para saber realmente qué es lo que se puede hacer y qué opciones tiene el paciente. Realmente pues obviamente se tiene que tomar en cuenta las secuelas de la voz y la rehabilitación quirúrgica, posquirúrgica. Como sabemos, pues va a ser un tratamiento quirúrgico en el que pues va a haber secuelas en la voz, va a haber una alteración en la vibración de las cuerdas vocales que puede impactar el timbre
y puede haber una fuga glótica por una pérdida del volumen que va a llegar a deteriorar el timbre y la intensidad. Entonces, pues realmente pues tenemos que ver qué es lo que tiene el paciente en cuanto a voz, qué es lo que tenemos que rehabilitar y pues ya con un anaso ver qué es lo que quedó, si hubo qué secuelas hubo y pues incluso el paciente puede llegar a tener alguna estenosis glótica y ver qué es lo que podemos mejorarlo nosotros. Es importante realizar un procedimiento quirúrgico adaptado a la prevención de las secuelas, limitando la cirugía primaria, así como de revisión. Una resección profunda más allá de la cordectomía subepitelial debe restringirse a casos donde ya hay una infiltración confirmada. O sea, la cordectomía subepitelial pues no se recomienda como tal a todos los pacientes, solamente cuando veamos que hay una infiltración, porque pues esto nos puede llegar a dejar más secuelas. Sí. Entonces, cuando hay secuelas, la vibración puede mejorar liberándose la mucosa del ligamento vocal, usando algunas cosas como el ácido hialurónico, la hidroxiapatita de calcio o grasa autóloga. Esto nos puede ayudar a restaurar el volumen y tratar cicatrices pequeñas. El problema que tenemos con estas situaciones es que pues, los materiales se van a reabsorber y bueno, hay también materiales no absorbibles que nos van a causar rigidez. Entonces, pues obviamente también, pues sí podemos apoyarnos de estos, pero también pues no dejar atrás el tratamiento, la rehabilitación foniátrica, pues, o sea, porque al final del día, pues estos medicamentos se van a reabsorber, entonces, pues no va a ser como que algo curativo, ni lo va a rehabilitar. Y también igual si los llegamos a usar, pues considero que es importante, pues mencionarle al paciente que se va a reabsorber y que no va a ser el tratamiento definitivo y que también pues es importante los ejercicios o la rehabilitación que nosotros le demos para que pueda haber una mejoría. Sí, yo creo que ahí sí es importante recalcar que como la OMS lo divide en dos grandes grupos, en el primer y segundo grupo, en donde todavía no ha habido muchos cambios a nivel celular, pudiera ser que nada más la biopsia para que nos digan si se trata nada más de una alteración hiperqueratósica que pues no hay peligro bueno, no se ha malignizado, no hay peligro de malignización, nada más para estar en observación y si le está causando mucho problema al paciente, pues empezarle a dar un poco de terapia, pero ya en las secuelas que van a dejar la fase pues la fase que sería la 3 y la 4, en donde sí ya hay un cambio a nivel, pues sí, a nivel de la mucosa, a nivel más bien a nivel celular, en donde incluso puede avanzar hacia un cáncer. Ahí sí, generalmente, pues no son a veces muy agresivos y pueden realizar la cordectomía o pueden incluso pues si está muy circunscrito la lesión, pues entrar y quitarla y ahí sí dejarían los huecos que les comenta su compañera que habría que colocarles el ácido hialurónico o la grasa o alguna cosa de estas. Entonces, dependiendo de cómo quede esa cuerda, si queda bastante cuerda o si ya la quitaron, pues va a ser el tipo de rehabilitación que va a requerir este paciente, porque a lo mejor va a tener que tener una voz cordoventricular, o sea, vas a tener que hipertrofiar la banda para que se junte con la cuerda y su voz no va a ser así como 100% buena, pero para fines comunicativos, pues vale, ¿no? Entonces, no sé qué más hayas encontrado. Realmente, pues, es todo, o sea, realmente es poco lo que hay como específicamente de, ¿cómo se llama?, de leucoplasia como tal. Pero no sé si alguien más, pues, quiera comentar algo que tenga duda o algo más que haya encontrado.
Yo, Jimé, de hecho, Sí. tú dijiste, o sea, es cierto, porque de hecho lo que recomiendan es que cada vez que el paciente vaya a consulta, como lo encuentres, se le tomen así, fotografías, sí, en los ángulos donde tenga la mayor lesión e ir observando estos pacientes, porque pues sí tenemos que recordar que esta lesión no deja de ser precancerígena. Entonces, sí tenemos que estarlos viendo y no dejarlos ir y decirles que sí es cierto, o sea, a pesar de que de que como dices tú, sí existen esas alternativas quirúrgicas, pues el paciente puede que lo Creo que haga sí. bien y Es que todo se cortó eso, pero tantito. pues, perdón, ¿Qué Jimé. dijiste? ¿Qué dijiste ahorita? Es que no te escuché, como que se cortó Sí, tantito. Ah, se fue ahí el audio. en qué se Lo cortó último. ya. Bueno, no sé dónde se haya cortado, pero, o sea que a pesar de que el paciente tenga esos tratamientos, quirúrgicos, pues siempre, y que tenga esa higiene vocal excelente, o sea, el cambio celular y el cambio de DNA que tiene, de defecto desde DNA, puede seguir persistiendo y esos pacientes pueden tener lesiones que pueden reaparecer y nunca terminar con ellas. Entonces aquí yo creo que lo importante es saber que son pacientes que son lesiones displásicas imprescindibles y que pues sí el pronóstico generalmente es indeterminado, entonces la atención de seguimiento siempre va a ser prolongada, va a ser cercana y en el momento en que nosotros consideremos mandarlo a biopsia o que ya nos digan que tiene cáncer, pues por eso es que se mandan esos tratamientos pues tan rigurosos, ¿no? Como el que mencionabas, como la cordectomía. Gracias, Jiménez. No, ¿de qué hable? A ti. No, pues sí, o sea, creo que realmente, pues sí, lo que dijo Olivia, pues sí es importante, ¿no? O sea, también darle seguimiento. Y como dijo Olivia, pues es una lesión precancerosa y pues tampoco se le debe, o sea, también hay que, pues que el paciente sea consciente de eso y que no sea como de, o sea, como dejarlo pasar, pues, y que sí vaya pues al seguimiento y todo esto. Sí, yo creo que, bueno, ahí tendríamos que tratar con cuidado las cosas. Si nosotros mandamos a hacer una biopsia y no ha habido cambios celulares, hay que tratarla, entre comillas, como una lesión benigna. Sí, que va a requerir de estarla observando, sí. Hay que decirle que puede crecer, que puede tener cambios, entonces que sí es bueno que se esté haciendo chequeos más o menos constantes. Solamente que veamos una lesión en donde ya histopatológicamente nos diga que hay cambios, pues en esa sí, ya ni pensarlo, ¿no? Muchas veces sí se tiene que empezar a hablar con el otorrino y pensar en una resección quirúrgica, que puede ser pequeñita o puede ser la cordectomía como tal, dependiendo, ¿no? Y pues bueno, una vez que se le hace la cordectomía, pues igual no vas a dejar al paciente que, sí, señora, adiós y goodbye, ya quedó, no, le tienes que dar su rehabilitación y tienes que darle seguimiento. Y yo creo que ahí también, pues ya bien sea el otorrino o el oncólogo, pues lo va a estar citando y lo va a estar revisando cada X tiempo hasta que él considere que pues la lesión ya no recidivó y ya no hay problemas de que vuelva a presentarse, ¿no? Y pues si hay alguna recaída, pues bueno, se tendrán que tomar otras medidas. Yo nada más me acuerdo haber visto como 2 casos y fueron casos en donde no había lesiones así, bueno, no había habido cambios histopatológicos que sugirieran malignidad y las personas realmente pues tenían ahí su lesión, pero nunca evolucionó más allá. Y pues realmente con la biopsia que le hicieron a una de las pacientes le quitaron casi toda la leucoplaquia, la lesión esa blanquecina, y ya no volvió a salir, ya no volvió a aparecer para nada. Y en otra señora sí le hicieron una resección, pero era un poquito más grande y se le estuvo haciendo un seguimiento como de 2, 3 años, pero igual nunca evolucionó a nada más. Entonces, pues, ahora sí que depende. Pero Sí, pues bueno.
no fumaban, no tenían factores predisponentes, entonces a lo mejor, pues no sé. Sí, creo que también dentro de, justo también lo que menciona la doctora, dentro del tratamiento, pues también, pues ver si fuma, ¿no? Porque, pues como les mencioné, se ha visto en algunos estudios que incluso quitando el hábito tabáquico pueden desaparecer las lesiones. Entonces, pues, checar estos factores. Igual, pues, el alcohol no se ha visto como tal, como o sea, como una asociación, pero sí se habla como que podría ser un factor de riesgo. Igual, tratar el reflujo gastroesofágico, que apenas pues se sigue estudiando, pero pues no está de más, digo, definitivamente se tiene que tratar y pues le puede ayudar también en esta parte al paciente. Sí, pues quitar factores, ¿no? Y yo creo que eso va a ayudar también mucho a que no vayan a evolucionar hacia cuadros más graves, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí que la genética es la genética, ya cuando alguien tiene ahí ya una lesión fea, pues bueno, quién sabe qué pueda pasar, ¿verdad? Mejor seguirlo. Sí. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, algo más que haya visto. Jime, yo creo que también algo que es importante es que tengamos siempre muy presente que precisamente se trata de una lesión premaligna, de una lesión precancerosa. Entonces, si inicialmente puede ser que estemos pensando en una lesión benigna, pero sí creo que es súper importante lo que dijo la doctora de retirar como todos estos factores de riesgo. Finalmente, pues no hay que olvidar la fisiopatología. Si estos factores de riesgo siguen ahí, aunque tengamos una metaplasia, luego una displasia, lo que sea, sí pueden como evolucionar estas lesiones a algo pues ya maligno in situ o no sé. Pero sí de pronto creo que es como, pues sí, que lo tenemos que tener como muy presente y hablar como muy claramente con el paciente para que pues trate de retirar todos estos factores, ¿no? Ajá. Sí, sí, creo que eso sí, siempre lo debemos tener como que en cuenta. No sé si alguien más tenga algún comentario, duda. ¿No? Ya les quedó bien claro. Ya Sí, cuando, no, Jimé, gracias. ya Gracias, cuando doctora. se los pregunten en el examen, ya van a estar bien truchas. Bueno, Creo que sí, doctora. ok, la próxima.